Bueno, en primer lugar, gracias por el tiempo y sobre todo por poder conversar temas que a mi entender son trascendentales. La perspectiva que yo tengo particularmente en este momento, en lo que refiere estrictamente a la lucha pro vida, es quizás más negativa de la que podría tener cualquier otro militante optimista en los esfuerzos. Porque yo tengo una visión quizá mesurada y tendiente al pesimismo. Algunos van a creer que es quizás por un avance que ha tenido una izquierda que se ha tomado para sí el poder gubernamental. Estamos viendo fenómenos concretos que van más allá de la legalización del aborto en Argentina de manera expresa. Estamos hablando de gobiernos que claramente van a defender una cultura tanática como Alberto Fernández en Argentina, Boric en Chile, Castillo en Perú, Petro en Colombia. Bueno, podríamos tomar en algún momento lo que es el régimen que está atravesando mediante los conflictos actuales Ecuador, sin desconocer claramente nuestros hermanos de tierra en Venezuela y en Nicaragua, que ya llevan un tiempo considerable bajo un régimen que está exterminando sistemáticamente la disidencia. Sin embargo, tiempo atrás en regímenes similares, uno quizás tenía una visión más optimista frente a la lucha, incluso en tiempos donde todavía se sostenía como paradigma global los dos principales fallos de la Corte de Estados Unidos que han pregado por la cultura de la muerte en Occidente, me refiero particularmente al fallo Roe versus Wade, posteriormente ya en las décadas 90, lo que era el fallo extensivo de la IPPF. Aún así uno tenía como un sentimiento optimista en cuanto a la lucha pro vida. Ahora, ¿por qué yo particularmente desde mi humilde espacio, desde mi humilde lugar, empiezo a tener una visión cada vez más pesimista? Nunca me ha interesado poner el foco en el adversario, al menos uno que en el caso mío como pretenso artista marcial, me tiene siempre sin cuidado lo que haga el que está al frente mío, sino que trato de ganar seguridad en lo propio. Y es en el propio espacio donde uno ve un desencanto y quizás eso me ha llevado a tomar una gran distancia actualmente de todo lo que es el movimiento pro vida, porque uno al comienzo entra con una furia por defender la vida del inocente. Creo que son las luchas más nobles que puede existir, es entregar la propia vida por el otro, por el hermano, por aquel que no se puede defender. Creo que de los hechos más nobles que puede tener cualquier ser humano, independientemente que hablemos del niño por nacer o no. Cualquier entrega hacia el otro me parece un acto de suma nobleza. Ahora, no puedo desconocer que hay gente pro vida muy valiosa. No puedo desconocer que hay organismos pro vida muy valiosos que hacen tanto bien. Estoy pensando en la infinidad de gente que con o sin una fundación por detrás intentan ayudar a la madre en una situación de vulnerabilidad, intenta darle educación, alimento, protección a ese niño antes y después de nacer, que existe, está muy invisibilizado y sin embargo son muchas personas que se mueven de manera tan loable. Así es. Pero en términos políticos, yo tengo todavía mi escepticismo. Les podría dar un ejemplo muy concreto. Podría dar un ejemplo muy concreto. A mí, yo le invito a la gente que me esté escuchando en este momento en Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, México. Piensen en la última marcha pro vida a la que fueron. ¿Cuál fue el lema? ¿Cuál fue el motivo disparador que los convocó, que hizo que la gente se subiese al escenario a aplaudir, que hubiese un merchandising celeste con un consumismo atroz en torno a un determinado color? Hay que evitar la legalización del aborto. Yo diría, sí, estamos de acuerdo. Hay que evitar que el organismo político por antonomasia considere moralmente válido eliminar la vida inocente. Estamos en un principio de acuerdo. Alguien me diga en cuántas de estas marchas la gente pro vida atendió a otros factores que son igual o más cruentos. Ejemplos concretos, la fecundación in vitro. Claro. Una industria millonaria en el mundo que naturalmente en su proceso va a descartar el 96% de embriones congelados. Y entonces, lo que yo planteo es,
me parece que es atroz la pérdida de cualquier vida. Pero luego, si según dónde está es donde ponemos el foco moral, a mí y mi humilde entender, mi formación dentro de que es la filosofía realista, si usted en este momento está en Ecuador, está en Buenos Aires o está en Dallas, me tiene sin cuidado. Su vida tiene un valor ontológico independientemente de dónde está. Lo que yo observo en los últimos años es que el espacio pro vida le importa la vida del niño por nacer si está albergado en el útero materno, si está congelado. Incluso gente que se dice pro vida festeja haber engendrado sus hijos a través de estas técnicas, reconociendo que han descartado de 5 o 6 embriones, algunos por defectos, porque venían con algún síndrome muy particular que eran allí ya arrojados al vacío, y otros porque el propio proceso de implantación implicaba el descarte. Yo todavía no conozco una sola marcha pro vida y tampoco conozco un solo referente pro vida que se haya parado en un escenario a criticar estas grandes industrias. Así es. En la medida de que el espacio pro vida ponga su foco solo en criticar el Estado y no vea los desfasajes que genera el mercado, a mí me parece que es seguir viendo la realidad en un 50%, sin desconocer que es una lucha muy noble este 50%, pero sucede que a mí siempre he dicho, aunque a uno no le guste, tienen que leer lo que a uno a veces de repente no apetece. Y leer El hombre mediocre, creo que es una obra muy recomendable para todos, leer El hombre mediocre. El hombre mediocre es el que se queda allí, a la mitad, el tibio, el que no es ni frío ni caliente. Y si alguien quiere llegar a la punta, parafraseando su inicio, quiere llegar a la punta de la cumbre, yo diría, y no vayamos con la mitad del equipo. Y sobre todo, no escalemos hasta la mitad de la montaña. Yo todavía no he encontrado un espacio que se anime a ir un paso más allá. Es más, a mí se me ha relegado dentro del espacio pro vida justamente por denunciar estos acuerdos. Okay. Alguien me diría, ¿por qué no tengo optimismo? Bueno, este es el principal factor. Número 1 es la falta de denuncia de la industria. El factor número 2 es el valor del absoluto. Esto también lo noto muchísimo, no tanto quizás en los militantes pro vida, sino en los políticos pro vida. ¿Por qué hablo del absoluto? Bueno, en filosofía de las religiones es una de las primeras materias que se estudia en toda la licenciatura de filosofía. Filosofía de las religiones, toda religión se establece en un absoluto. Es decir, a mí de repente me simpatiza, por ejemplo, jugar el Counter-Strike y tomarme una cerveza con mis amigos. Bueno, es algo que a mí me gusta, algo que me parece que es bueno incluso. La eutrapelia, de hecho, es una virtud muy interesante. Ahora, yo no daría mi vida por jugar al Counter-Strike y tomarme una cerveza. Sí daría mi vida sin dudar por defender mi fe o ni hablar por defender a mis 2 hijas. Pero no lo dudo un segundo. Entonces estamos viendo que hay un absoluto. Hay algo que está por encima de mi vida. Yo no daría mi vida por un empleo o yo no daría mi vida por defender una idea política. Porque son pasajeras. Ahora, por mis 2 hijas, sí, no lo dudo. Entonces, cuando yo de repente escucho a los políticos pro vida decir que la vida es importante y no, la verdad es que la evidencia me muestra que a ellos no les importa la vida. Yo les podría mostrar en este momento tranquilamente una imagen de referentes pro vida con el pañuelo celeste abrazadas codo a codo en la fotografía con el pañuelo verde diciendo triunfó la democracia. ¿Qué quiere decir? Que para ellos su valor absoluto es la democracia. Su valor absoluto es la institucionalidad política, aun cuando la institucionalidad política esté legalizando la esclavitud, el aborto, el homicidio, no importa que legalice, lo importante es que sea democrático. No importa que se esté cometiendo el peor de los crímenes del Estado, siempre y cuando la democracia esté a salvo. Y esto es un valor de la Revolución Francesa. Y esto es lo que definen todos, sin excepción, todos los políticos pro vida. No hay un solo político pro vida que no haya caído en esta contradicción. Porque si lo fuese así, no podría estar ni siquiera dentro del espacio político. Porque para entrar en política hay un valor absoluto que está por sobre la vida del inocente, que saben cuál es la tesis maquiavélica, que es la que origina el concepto del Estado moderno tal como se conoce hoy. El fin justifica los medios. Por eso van a ver que siempre dicen, no, seamos realistas, hay que llegar al poder y desde el poder cambiar. ¿Cuándo se cambia algo desde el poder? Históricamente ha funcionado de otra manera el sistema. Desde el poder, lo único que hace es terminar de corromperse lo que ya venía corrompido previamente. Entonces, van a ver que no hay ni un solo político realmente pro vida que tenga la coherencia necesaria para decir,
la vida del inocente está por sobre cualquier acuerdo económico, político, cultural. Siempre van a buscar la forma de justificarse a sí mismos en ceder en este principio básico. El tercer punto por el cual yo me separé del movimiento pro vida por completo, como lo dijimos previamente, hay un problema con la coherencia en cuanto a criticar solo el accionar del Estado y no ver que el mal no es pura y exclusivamente del Estado, que a veces el mercado también favorece. En segundo lugar, la falta de coherencia en todos los dirigentes políticos pro vida, porque en más o en menos terminan cediendo un valor absoluto para algo tan relativo como los acuerdos pasajeros. Y en tercer lugar, sobre todo, y esto es donde yo tengo un desencanto, es la falta de entendimiento profundo en términos generales, no es una crítica particular a nadie, por eso ni siquiera doy nombres, no me interesa caer a dominen en lo más mínimo, pero es una falta de entendimiento general respecto a qué es el bien, qué es el mal, cómo se defiende el bien, cómo se combate el mal. Lo explico en 5 segundos. El mal es, por definición, la privación del bien debido. Así de simple. De hecho, a mí uno de mis alumnos me contesta así en un examen, yo le pongo un 10 porque es la definición más perfecta que existe. Mal igual privación del bien debido. No hay más explicaciones que dar. A uno empieza a pensar luego en un mal. De repente alguien me pega, bueno, me priva de la salud. De repente se corta la luz. Bueno, hay una privación de lo que ya era, que era la iluminación en el cuarto. De repente una persona muere. Bueno, hay una privación de su vida. Una persona es esclavizada, hay una privación de su libertad. El mal siempre es privación. Por lo tanto, bien igual a ser. Bien igual a ser. De hecho, el mal no tiene esencia. Es una característica que se ve mucho en metafísica. El mal no tiene esencia. Ahora, nosotros, desde el espacio pro vida, o los que forman parte del espacio pro vida, suelen decir constantemente, el aborto es malo. Y uno dice, bueno, ¿por qué es malo el aborto? Empecemos por allí. Porque se está privando indebidamente la vida de un ser inocente, está en un periodo de gestación. Yo entiendo, fantástico, estoy de acuerdo. Desde el momento de la concepción hay una vida que en acto pertenece al género humano y que en potencia puede ser un abogado, puede ser un niño, puede fallecer y generarse un aborto espontáneo, que lamentablemente sucede, la pérdida de embarazo, que es trágico, que a la mujer lo padece muchísimo. Potencialmente pueden suceder una infinidad de cosas, bueno, no una infinidad porque estoy usando un término, pero muchas cosas pueden suceder potencialmente, pero en acto ya es vida y es vida perteneciente al género humano, con todas las características que tiene la vida. Vida en sentido biológico, en cuanto a respuesta a los estímulos externos, metabolismo propio, división celular autónoma, también vida en cuanto a metafísica como un ente animado, de allí viene ánima, de allí viene alma, y para complementar, un alma perfecta en cuanto a alma racional, es decir, que tiene las funciones vegetativas, tiene las funciones sensitivas y tiene las funciones espirituales del hombre. Esto creo que es maravilloso, el proceso de entender la vida humana. Ahora, ¿qué va a decir el sector pro vida? Nos oponemos al aborto, somos anti-aborto. Me dice, fantástico, sabemos que el aborto es un mal, ¿qué bien están haciendo? Si yo empiezo a observar todas las estadísticas a nivel internacional, incluido Ecuador, incluido Argentina, si empiezo a observar detalladamente todas las estadísticas a nivel internacional, hay un drástico descenso de la tasa de fertilidad. Drástico descenso. Tasa de fertilidad es cuando se toma la mujer promedio en un país, cuántos hijos tiene, que es un promedio, dentro de lo que es su edad reproductiva. El óptimo sano para una nación es 2,1. Ahora bien, para que esto no se entienda como una crítica a tal o cual persona, estamos hablando de una generalidad poblacional. Cada uno tendrá su llamado en el mundo. Algunos son llamados a ser padres, otros se dedican a la vida académica, otros se dedican al sacerdocio. Pero la cultura en general no se está reproduciendo. Ahora, decir que la cultura en general no se reproduce porque la gente vaya a abortar también es un error. Porque es como sucede muchas veces con la derecha. Todo lo que les parezca que es malo, culpa de Marx. Como si Marx primero hubiese creado una teoría propia, cuando en realidad toma elementos de Hegel, toma elementos de Feuerbach, toma elementos de Saint-Simon, o sea, a su vez que Marx tiene una connotación monista, por lo tanto ya viene un derivado previo de Spinoza en un determinado aspecto, pero luego lo materializa, entonces toma elementos incluso cartesianos en ciertos aspectos. Digo, no caigamos en estos reduccionismos, como toda ideología es reduccionista. Marx cae en un reduccionismo, al menos nosotros tratemos de evitar ese reduccionismo.
Ok. Se dice, todo lo que es malo, hay caída de tasa de natalidad, es culpa de la legalización del aborto. Y yo diría, me parece que no. Yo al menos que para mi segundo libro trabajamos el tema de la natalidad específicamente, no hay una correlación. Es más, yo le invitaría a usted, a cualquiera que me esté escuchando, ¿cuánta gente conoce personalmente que abortó? Lo digo yo que, que me toca misionar en las villas y entre zonas muy carenciadas, que supuestamente son las que más abortan. No sucede así. Ahora sí le puedo asegurar que usted y yo vamos a conocer más personas de las que han abortado, personas que deciden tener un perro en lugar de hijos, dedicarse a la vida académica, dedicarse a triunfar en la empresa, viajar por el mundo, ser libre. Yo diría, son todos proyectos completamente respetables, que cada uno haga con su vida lo que desee. Este es el discurso hegemónico. Ahora, lo que yo digo, ¿por qué yo me retiro de lo que es en gran medida la lucha pro vida? Porque no es una lucha en la que yo me sienta cómodo. Porque de repente estoy diciendo, allí afuera hay un mal. ¿Y qué estoy haciendo yo? Denuncio el mal. Pero es idéntico a que yo le diga a usted, mire, acá se cortó la luz. Y usted me está diciendo, sí, ya sabemos que se cortó la luz. Bueno, pero que se cortó la luz y es malo que haya oscuridad porque la oscuridad es la ausencia de luz. Y yo le voy a decir, sí, sí, ya sabemos que hay oscuridad. ¿Qué hacemos ahora? No sé, yo estoy acá denunciando en Twitter, en un hilo y en un video de YouTube también, que se cortó la luz y que la luz es malo que se haya ido porque ahora estamos en oscuridad. Hasta que va a venir de repente mi hija de 2 años y va a decir, y si en vez de estar quejándonos tanto alguien decide prender un fósforo, ¿no les parece que sería mejor? ¿Y por qué digo esto? No es una falacia dominem, por eso no es una crítica, soy muy cuidadoso con lo que son las falacias y los argumentos, pero en algún punto uno tiene que decir, si el mensaje pro vida realmente es pro vida, cuando la semilla de verdad es de verdad, florece. Si yo soy cuidadoso y planto la semilla de un manzano en tierra fértil, no va a surgir ni un peral ni un olmo, va a surgir un manzano. Si planteo una buena semilla de manzano en tierra fértil. Ahora, si el discurso pro vida no está cayendo en tierra fértil, hay un problema. O es una semilla que no está dando el discurso que debe dar, o sea que no es un discurso de verdad, o no hay tierra fértil. En todo caso, me parece, siguiendo a alguien que sabía bastante, sería de idiotas querer insistir en hacer lo mismo con los mismos métodos y esperar un resultado distinto. A mí lo que me interesa es que haya bien, no me interesa denunciar el mal. Yo lo que quiero es que haya bien. Entonces, ¿qué dije? Me retiro de la batalla pro vida por completo, por eso ya ni siquiera uso el pañuelo celeste, antes lo llevaba a la radio, en los micrófonos, iba a todas las marchas pro vida, me sumaba a todos los grupos pro vida, hasta que me di cuenta que van y suben al escenario siempre las mismas personas, que dentro del ambiente pro vida no florece la vida, que los que llegan al poder no son personas particularmente entregadas a la vida y la familia. Y dije, antes de querer cambiar el mundo y dar esta gran batalla cultural, prefiero reconocer lo limitado que soy, lo muy limitado que soy a nivel intelectual, a nivel político, a nivel cultural, y dedicarme primero a formar vida en mi hogar. Y de hecho, hoy considero que la mayor batalla pro vida la da un simple padre de familia con 3 hijos que trabaja de sol a sol como empleado de comercio, que la mujer está todo el día en la casa preocupándose de que a sus hijas no les falte nada, que tengan la ropita plantada, que tengan la comidita lista, que llegue el fin de semana, salen de misa y se juntan con los tíos y los abuelos a comerse un buen asado. A mí, sinceramente, ahí tiene la cumbre pro vida. Y hace más bien esa pequeña humildad que todo el glamour de las redes sociales. ¿Qué es glamour? ¿Qué es apariencia? ¿Qué es ontología digital? ¿Qué es la profundización de un no ser? Y acá habría una contradicción porque yo hablo de ontología digital, pero es un tema más de filosofía que no viene al caso. Esta es la razón por la cual yo tomé distancia de estos 3 puntos y te agradezco la oportunidad de poder compartirlo. Sigo apoyando a mucha gente que está dentro de la causa, el caso de ustedes, gente tan valiosa, pero extremadamente valiosa. Amela Fialo, Paria Olivera Rabasi, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, Agustín Laje, Nicolás Márquez, gente muy valiosa, que han entregado su vida a difundir un mensaje de vida. A mí lo que me preocupa es en qué tierra está cayendo esto. Yo digo, o hay un problema con el mensaje, o hay un problema en quién lo recibe. Esto se estudia en retórica, yo soy docente de retórica. Uno tiene que atender siempre al oyente, al orador y al discurso. Son los 3 componentes a considerar. ¿Qué sucede que no se persuade a la gente de ser pro vida?
Porque en un ambiente, si fuésemos una nación plenamente católica, por dar un ejemplo, por más que se legalizase el aborto, la propia cultura le sería impensado, como bien dice usted, abortar. Aún si fuese legal de repente el homicidio. Yo no saldría a matar, creo que usted tampoco. Como vemos, la cultura no depende necesariamente del poder político. Ahora, con o sin aborto, hay gente que está más preocupada por sí que por el otro. Y alguien diría, bueno, es mi proyecto de vida y es el discurso hegemónico que existe posterior a la Revolución Francesa, sí, y lo estás llevando adelante. Y así como vos tenés la libertad de tener un perro por hijo, yo tengo la libertad de simplemente no tomar partido en ese sentido, dedicarme a mi familia y si alguien me pregunta cómo fue este caso, decir, por estas tres razones yo tomo distancia del espacio pro vida sin por eso dejar de apoyar la defensa del niño por nacer y tampoco dejaría de apoyar a la gente que sí se compromete genuinamente en buscar el bien del más indefenso. Perdón la extensión. Muchas gracias, Horacio, por tremendo mensaje. De hecho, el proyecto Cumbres por la Vida, pues, claro, tiene esta intención de que la semilla caiga en un buen fruto, que un buen terreno y de buen frutos. ¿En qué sentido lo estamos manejando acá en Ecuador? En el sentido de que ya no buscamos la división entre el verde, el pañuelito verde y el pañuelito celeste, sino que el proyecto, o sea, busca realzar la dignidad humana entre todas las etapas. En este caso también nos enfocamos con los abuelitos. O sea, también es importante el hecho de que al abuelo se le está descartando, como si fuera, bueno, como si fuera algo inútil. Entonces el proyecto también como que hay que motivarlo, ¿no? Bueno, en el sentido de las redes sociales, pues es eso, o sea, tratar nosotros de motivarlo un poco más. Y mencionaste, Horacio, el Roe versus Wade. Eso lo podríamos concretar como una cumbre que se alcanzó, bueno, que Estados Unidos alcanzó, o una cumbre, o más bien dicho, eso está recién a mitad del camino. Qué buena pregunta y la verdad que nunca lo analicé, así que voy a ensayar la respuesta en este momento en vivo. Por cierto, muy interesante y me parece fantástico esta noción que han planteado de cuidar la vida en todas sus etapas, incluida la tercera, porque esa es la cultura tanática, de hecho, que hoy se descarta, y no se descarta solo el niño por nacer, se descarta con una persona deja de ser productiva. Ya lo planteó Peter Singer al inicio de la pandemia, el por qué priorizar los esfuerzos en la gente que tenía de 20 a 40 años y no en personas mayores de 60, o sea, un cálculo netamente utilitarista. Entonces, en ese sentido, mi completo apoyo, es muy pocas veces que se escucha un mensaje tan coherente y creo que es muy, muy benigno. Respecto al fallo de Ross versus Wade, yo creo que a mi entender culmina o termina de concretar todo un proyecto cultural propio de la posmodernidad. Y en ese sentido soy muy cuidadoso cuando hablo de posmodernidad, a cuando hablo de postmarxismo, a cuando hablo de progresismo, pues son tres cosas completamente diferentes que en redes sociales polulan los intercambios y las mezclas. Entiendo que a veces se hacen de manera didáctica, yo tengo mi escepticismo, pero podemos discutir con todo gusto. Cuando uno ve cómo se configura el proyecto de la posmodernidad, lo que se configura es esencialmente un proyecto de atomización del individuo dentro de la cultura. Y es el fin de la metafísica, y en ese sentido, como fin de la metafísica, es también el fin de los universales y en consecuencia el propio fin del hombre. El hombre, el ser humano, o mejor dicho, la humanidad es una propiedad universal. Si uno lo quiere analizar en este punto, yo le diría a usted, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde ve usted la humanidad? La vamos a ver que no se percibe. Es como que yo le dijese a usted, tráigame el número 2, por favor. Tráigame la verdad. Le diría de forma más simple todavía. Tráigame el bien, tráigame el mal, tráigame... Vamos a ver que no es tan simple, ¿no? ¿Qué es la humanidad? ¿No? Bueno, ¿qué es el ser humano? Es una gran pregunta. Los que tenemos una formación dentro de lo que es la filosofía realista, vamos a sostener que el ser humano, el sum politikon, este animal político, esta ánima, este ente animado, es político, porque se configura, se crea,
perfecciona, mejor dicho, es en relación al otro. Por eso es un sum politicón. Es en tanto un otro. Es en tanto un otro. Aquí podríamos luego discutir si el rol del lenguaje, que es un tema muy interesante, pero el punto es, hombre igual animal político. ¿Qué sucede en la posmodernidad? Que ya no hay un otro, ya no hay una polis, hay una atomización del individuo. Una atomización del individuo. ¿Cómo se traduce el fallo Rawls versus Wade? Filosóficamente, para que la gente lo pueda pensar de manera muy simple. Yo le invito a que la gente lo lea, siempre insisto, hay que leer todo, y más cuando estas cuestiones son trascendentales. El fallo Rawls versus Wade plantea que hay un conflicto respecto a hasta qué punto debe interferir o no el Estado, o el cuerpo político, para hacerlo más abstracto. ¿Hasta qué punto debe interferir el cuerpo político? Entonces establece que la vida, esto es un malabarismo filosófico impresionante que realiza, pero es muy interesante a su vez, dice, la vida la vamos a dividir en 3 etapas, porque hay un conflicto entre la mujer que no quiere tener ese embarazo y el niño por nacer. ¿Qué debe prevalecer? Entonces, bueno, en un primer momento debe prevalecer la voluntad exclusivamente de la madre. En un segundo momento, de 3 a 6 meses, se debe evaluar conforme a la salud de la mujer, si hay peligro o no en el embarazo, en una serie de circunstancias específicas, que ha de prevalecer, se establece particularmente allí. Del 6º al 9º mes, ya esa persona por nacer es considerada ciudadana, y como ya es considerada ciudadana, ahora sí el poder político toma para sí la protección de dicha prerrogativa. Esto es lo que establece el fallo Rawls versus Wade. Yo no diría muy, muy interesante. Hay un malabarismo impresionante en hacer que un ser sea un no ser. Me recuerda el gato de Schrödinger, con la crítica que realiza Schrödinger a estas teorías de cuánticas, en que algo va a ser en tanto la observación. Son cosas muy interesantes, pero es como que en un momento estaríamos hablando todos de que hay un niño por nacer que es y que no es. Y va a ser en tanto la voluntad de la madre y no va a ser en tanto la madre no lo desee. Hace poco salió un legislador argentino a decir la paternidad debe ser responsable o no será, y me recuerda la maternidad será deseado o no será. Digo, el deseo como elemento constitutivo. Esto es lo que yo quiero rescatar. Y lo que hace Rawls versus Wade es, ¿qué es lo que lo constituye a uno como hombre? Ya no es un trascendental, pertenecer al género humano, ya no es un esencial, la teoría hilemórfica de Aristóteles. Ya no estamos hablando ni del trascendental ni del esencial. ¿Qué es lo que lo constituye a uno como sujeto? El deseo. ¿Qué deseo? Ser deseado. Si uno es deseado, es. Y no solamente con el niño por nacer. No solamente por el niño por nacer. Pensemos en la cultura influencer. Pensemos en la democracia. El deseo es lo que te constituye. Y de hecho el mercado se mueve esencialmente por generar deseos. Y a partir de que generan deseos, se genera la demanda. Yo le puedo asegurar a las personas que nos están viendo que la mitad más una de las cosas que tienen en este momento en su hogar son cosas que no necesitan, pero que desean, pero que no necesitan. Así se mueve el sistema. De hecho, el Estado, si vamos al caso, tampoco creen que lo necesitamos, pero mucha gente lo desea. Desea sentirse segura con un cuerpo político que es una ficción en sí misma. Digo para que no crean que yo estoy haciendo una apología ni a la izquierda ni al anarcocapitalismo. Estoy diciendo simplemente el ser humano se mueve por deseos, lo cual no quiere decir que sea una necesidad que existan como tales. Es un punto fundamental. Lo que hace el fallo Rawls versus Wade es que el deseo se configura como un ente constitutivo del ser. El ser humano es en tanto que es deseado. Y hay gente que dice que el aborto es una política de izquierda. A mí, la verdad, esto me sorprende muchísimo. A mí, la verdad, cuando alguien me dice que el aborto es de izquierda, yo digo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido de izquierda? La izquierda jacobina. Podría llegar a ser un cuanto proyecto racionalista,
abstracto, dogmático en el sentido presocrático de la palabra. Podría llegar a ser en ese sentido. En esa izquierda seguramente, en una izquierda progresista, en tanto progresismo tomado como elemento de Anthony Giddens en 1998, sí, podría ser, pero una izquierda marxista no, no, es imposible sostener esto. Primero que la revolución bolchevique, si bien legaliza el aborto por primera vez en el mundo, automáticamente al poco tiempo lo tuvo que desarticular, dadas las consecuencias del invierno demográfico que se estaba generando en ese contexto. Ahora, mientras en Oriente se entendía el valor de la natalidad, en Occidente, con Ernst Haeckel y Francis Galton, se establece a través del ecologismo como una forma específica de control demográfico. Pero luego se termina de afianzar en el poder nacional e internacional en 1927 con la primera conferencia internacional de control demográfico, donde el presidente de la clase era Margaret Sanger, en Ginebra. Pero hay una particularidad aquí. Aquí hay una particularidad, porque en 1927 también se establece el fallo Bock en Estados Unidos. Allí se consolida que el aborto en términos eugenésicos era necesariamente legal. Como vemos, de izquierda comunista, poco y nada. Cuando se legaliza el fallo Roe versus Wade, vamos al caso concreto, que es la pregunta que usted me hace. ¿Cómo se traduce estos lemas luego en la batalla política contemporánea? Yo les voy a dar algunos. Mi cuerpo, mi decisión. Se trata de que el Estado no te obliga a abortar, solo que respete tus libertades. Se trata de darle más libertades a la mujer. Yo tomo estas tres premisas y por más esfuerzo que hagan no encuentro ese colectivismo marxista de una izquierda dictatorial. A mí, bueno, quizás, pues, insisto, yo soy muy ignorante, quizás haya alguien que sepa más y que pueda empezar a encajar fichas que son visiblemente antimarxistas, por donde se miren. Alguien dirá, no, bueno, es que existe marxismo cultural, y yo diría, ¿dónde está el marxismo cultural? Porque si es cultural, no es materialismo. No se puede ser y no ser, es un atentado a la identidad, a los principios básicos de la lógica. Si algo es materialista, no es idealista. Si estamos hablando de un proyecto culturalista, no puede ser materialista. Es como que diga que soy hombre y mujer. Medio extraño. Y normalmente suelen ser gente que después critica la ideología de género, y yo digo, complejo el tema aquí, ¿no? Porque si es marxismo, ¿qué es la nota característica de Marx? No es el pensamiento hegeliano, porque si no estaríamos hablando de hegelianismo. Así de simple. La nota característica de Marx no es la dialéctica histórica que algunos hablan, porque esta existía previamente. Pasa que hay falta de estudio de filosofía profunda y sobre todo de historia de filosofía. La nota característica de Marx es que a la dialéctica histórica la reduce al plano materialista, particularmente las relaciones de producción. Entonces, si la nota característica del marxismo es el materialismo y lo que se vive hoy es un proyecto cultural idealista, luego que alguien diga que es marxismo cultural, yo insisto, yo respeto el que lo dice, pero a mí particularmente no me parece fundada la opinión, a mí. Y respeto al que la funda, respeto al que la sostenga, porque de eso se trata, del dual logos. Logos, conocimiento dual, de a dos. Una relación de tesis, antítesis y síntesis. Se lo podemos discutir, pero cierro con esto. El fallo Roe versus Wade, a mi entender, es la consolidación de un proyecto posmoderno que tendía a la atomización del individuo, a eliminar el otro, y que el propio deseo, como es el propio proyecto de la posmodernidad, sea constitutivo. En la posmodernidad es el deseo, la subjetividad, el relativismo en esa atomización, lo que configura los patrones culturales de la sociedad, y es lo que se vive actualmente. Espero haberme dado a entender. No sé por qué lo tengo silenciado. Listo, ahí sí, Ahora estamos. sí. Así es, prácticamente pues todo esto de la posmodernidad ha hecho de las suyas, especialmente en Estados Unidos. Y bueno, en nuestro país, justamente, bueno, acá en el Ecuador, sí, tenemos lo que es principalmente un
un movimiento pro vida, dado que se me quedó esta espinita de que sí, somos pro vida, pero al parecer no hacemos las cosas, no hacemos cosas buenas, hacemos solo mostrarles lo que se ha apagado la luz y que el aborto está mal. Y por supuesto que la dignidad, o sea, ¿por qué el proyecto busca defender justamente la dignidad del ser humano y no la dignidad de la vaca, la dignidad del perro? En este sentido también el animalismo ha hecho justamente que baje, como bien lo estipulaba, la proporción de natalidad. Y actualmente pues apuntamos a que también como proyecto más jóvenes entiendan que ya no, o sea, no es lo que buscamos ser superficiales con respecto a la batalla por la vida, porque necesitamos justamente pues eh, esto, ir con el equipo a la montaña, pero el equipo también necesita justamente esta parte de la filosofía. En este caso nos hemos armado de la retórica y poder en realidad mostrarles un mensaje como proyecto de que, oye, al parecer estamos escalando una cumbre, estamos yendo a una montaña donde solo queremos el show, solo queremos el, ¿cómo será? La politiquería acá. Entonces, en ese sentido, un mensaje final, si le parece Horacio, en el sentido de que para los jóvenes, eh, ¿cómo no tirar la toalla? O sea, no queremos tirar la toalla con respecto a este apostolado pro vida y queremos hacer las cosas bien. Entonces, como proyecto, sí, estamos viendo que hay que defender todas las etapas de la vida. ¿Y cómo nos podría direccionar de una mejor manera? Creo que voy a recorrer un gran sabio que fue Aristóteles en cuanto a la directriz de todas las virtudes que es la prudencia. Y ese va a ser un motor guía para toda acción que al que lo sabe aplicar le seguro que mal no le vaya. La prudencia que va a determinar que es importante saber marcar un error, como siempre lo sostengo, es importante el activismo en redes sociales, si no yo no estaría aquí. Yo no tendría ni Instagram, ni YouTube, ni Twitter. Bueno, Twitter lo detesto por completo, pero eh, uno no tendría redes sociales, pero uno las tiene y uno todos los días sube contenido, intenta generar un espacio de reflexión, de discernimiento, de difusión. Difundir lo bueno es bueno, multiplicar la verdad siempre es bueno. Dar un mensaje esperanzador es muy positivo. Encontrarse, aunque sea de manera virtual, con un otro, ayuda. El punto de la prudencia es no atomizarse solo en las redes sociales y tomar como verdad lo que no es, porque esta es la gran paradoja del mundo virtual. Es un mundo que no es. Podríamos incluso discutir algún día lo que es el tiempo, que es un tema muy interesante. Pero el mundo virtual no es, no hay nada tangible, no hay nada sensible. Es una apariencia. Bueno, de hecho la realidad en gran medida es una apariencia, pero no quiero entrar en ese tema. El mundo virtual es, es una proyección. Lo que yo les daría como consejo esperanzador es cómo funciona en gran medida todo aquello que un provida puede decir que es malo. Pensemos rápidamente, el progresismo, el transhumanismo, el ecologismo, el feminismo. Funcionan a partir de un no ser, una privación. El transhumanismo va a privar de lo esencial del humano. Pues su universal y su trascendental lo priva. El feminismo va a privar de la feminidad y de la alteridad y la complementariedad con el hombre. El ecologismo va a privar al hombre en esa justa y mesurada relación del ser más perfecto en relación a lo más imperfecto de la creación. Porque siempre lo imperfecto se ordena en lo perfecto. Como el mineral se ordena a la planta y la planta se ordena al animal y el animal se ordena al hombre. Es una evidencia de propio orden natural. Entonces, vamos a ver que siempre las ideologías se ciernen sobre una privación. En todo caso, mi único consejo que le daría es utilicen para bien la difusión de una verdad en las redes sociales que ayude a la construcción, que ayude a la construcción
de algo positivo. Pero para esto uno tiene que tener un cimiento sobre el cual construir. Un cimiento sobre el cual construir. Detesto enormemente autorreferenciarme. Es algo que detesto. Pero un simple ejemplo. Yo, por ejemplo, uso mis 2 canales de YouTube para ayudar a un determinado merendero, y a su vez estamos ayudando a un copediatría en un hospital aquí. Es muy leve la labor que hacemos, es chiquito lo que hacemos, lo que podemos aportar es poquito. Pero lo hacemos de corazón, nos divertimos, pasamos un buen momento con los chicos, ayuda. Entonces, subo contenido a YouTube y lo que eso genera me permite ayudar a otra gente que ni siquiera tiene acceso a un teléfono celular. ¿Qué me interesa de este punto? ¿Que esto a mí me convierte en la Madre Teresa de Calcuta, me convierte en un santo? No. Lo que sí me permite es simplemente un pequeño testimonio de decir, se puede usar una red social sin descuidar el mundo real. Porque el día que yo me canse, el día que las redes sociales a veces se terminen de enojar conmigo y me terminen de cancelar, o que simplemente yo me canse de estar recibiendo todos los días insultos, críticas, gente que normalmente no hace mucho, eso es la que más critica, no es una particularidad de este mundo, ¿no? El día que yo me canse, yo cierro las redes sociales. Me queda mi trabajo como docente, me queda mi esposa, me quedan mis 2 hijas, me queda mi mejor amigo, me queda un hermoso grupo de amistad que he generado a través de estas redes, la estoy viendo ahora conectados en muchos, me queda algo. Entonces el día que viajo a Perú, yo tengo con quién poder cenar, y el día que viajo a Ecuador, yo tengo con quién compartir un café y una charla de filosofía, y el día que viajo a Colombia, tengo con quién albergarme, me queda algo real. Mi consejo para los más jóvenes que tengan ese mensaje de esperanza es, busquen construir sobre lo real. Porque el día que toda esta farsa que es el mundo, es una farsa en sí mismo el mundo, es una mera apariencia, les puedo asegurar que no hay nada real. No hay nada real ni en su influencer favorito, no hay nada real en las redes sociales, no hay nada real en la política, no hay nada real en el mercado, no hay nada real en la cultura en sí, es una mera apariencia, es un simulacro. Es un sistema sofisticado de algoritmos para que cada uno se sienta bien con el supermercado y vuelva a comprar siempre el mismo lugar, que no se revele. Es una sociedad completamente paliativa. Entonces eliminamos al niño por nacer, eliminamos al anciano. Si te querés percibir mujer, niño o animal, sos libre. Es la liberación absoluta del deseo. Y apenas algo nos muestra un mínimo de dolor, que voy a sacrificar mis salidas porque quedé embarazada, o voy a sacrificar mis noches de videojuegos porque tengo que cuidar a mis padres o a mis abuelos, eso lo eliminamos. Todo lo que genera un poco de sacrificio o dolor se elimina. Es más, vamos a empezar a trabajar ya incluso sobre las sustancias, para que cuando haya una realidad que a vos te duele, las puedas paliar con el soma, para que haya un mundo feliz lo va a entender. Y si no, piensen en cualquier estupefaciente acto, que es exactamente lo mismo. Construyan sobre lo positivo, que todo esto es una gran farsa. ¿Saben qué es real? El amor de un hijo. Es algo real. ¿Saben qué es real? A cada persona por la cual usted transitó, y esa persona seguramente en su vida habrá leído la Biblia. Pero cuando usted lo conoció fue una Biblia abierta. Ayudó que una persona se acerque a la verdad. ¿Saben qué es real? Un pequeño sacerdote con una pequeña comunidad donde está ayudando a una mujer que de repente quiere salir de la prostitución, o un niño que con 12 años quiere dejar el consumo de ciertas sustancias, porque hemos tenido que trabajar con esto también. Eso es algo real. El día que todo esto se apague, cuando venga un hijo y te da un abrazo cuando llegas del trabajo, deprimido porque no te alcanza la plata a fin de mes, porque querés dar los mejores lujos a tu familia, porque querés que todo funcione, no funciona nada. Pero llega tu hijo y vos sos el superhéroe de tu hijo. Cuando entraste a un curso, esto lo he visto con mucha gente allegada, pasan los años y dicen, sí, yo acá lo tuve de maestro, lo tuve de profesor, lo tuve de docente. Excelentísima persona, me cambió la vida. Ahí tienen algo real. Eso es lo que a mí me interesa que se construya. Y alguien me diría, pero qué hipócrita, porque vos usas las redes sociales. Es la ventaja que tenemos los que somos realmente libres. Podemos criticar donde queremos, porque el día que nos saquen podemos seguir haciendo las mismas críticas. La persona que es realmente libre puede decir lo que quiere. A mí me dicen, sos de izquierda porque lo criticas a expert, sos de izquierda porque tomás distancia de tal o cual, o no, sos de la extrema derecha. Porque leo a Zygmunt Bauman, soy socialista. Porque leo a Byung-Chul Han, soy monista. Porque tengo una excelentísima relación con gente evangélica con la cual tengo que ir a misionar ahora a Colombia.
Ahora, para algunos soy hereje, porque me gusta rezar el Padre Nuestro en latín, ahora soy cismático. Ah, porque tuve una hija antes de casarme. Ah, sos el máximo pecador. Ah, porque fuimos y le dimos una estampita a la Virgen María en el hospital a un niño que se estaba por morir de cáncer. Ah, sos un fanático religioso. Miren, gente, eso es lo que pasa en este mundo. La farsa de la crítica. ¿Y saben qué es la verdad de todo eso? ¿Saben cuál es la verdad? Que la crítica es puro humo. Lo real es lo que uno hizo, lo que uno trascendió. Mi consejo entonces para los más jóvenes, usen el tiempo de vida para trascender. Y trascender no es 1 millón de reproducciones, 1 millón de seguidores, 1 millón de votos o 1 millón de ventas. Trascender es un abrazo con la mamá, un mate con el abuelo, una juntada con el amigo, un proyecto cultural como el que ustedes están generando en este momento, algo que los haga felices, lo chiquito, lo humilde, lo pequeño. Que si vamos al caso, miren, cierro con esto. Yo soy antipantallas en mi hogar, pero el otro día decidimos durante un instante ver todos en familia Narnia. ¿Por qué el mundo de Narnia entraban solo cuando eran niños? Ya cuando crecen ya no podían volver a entrar. Yo les dejo esa reflexión a alguno de ustedes. ¿Por qué el mundo de Narnia entraban solo los niños? ¿Quiénes pasan por el ojo de una aguja? Y ahí se van a dar cuenta que no hace falta grandes cosas, grandes conocimientos intelectuales, grandes libros, para hacer las cosas bien. Empecemos por lo chiquito, como diría Jordan Peterson, empecemos por la habitación, que después vamos a cambiar el mundo. Nada más y muchísimas gracias. Así es, Horacio. Una cumbre a la vez. Primero la cumbre de la humildad, Una, que estará gigante. Gracias, Horacio, por el tiempo. nos vemos, muchísimas gracias.